Ajá. En cambio con la comedia, por ahí llevo hasta 3, 4 por año, o sea, Claro. es mucho más intensivo el trabajo que hago con la comedia. Bueno, en realidad siempre nos Sí, de permite, todas nos sirve. maneras está todo ligado. Claro, porque nos O sirve el sea, trabajo de usted y el de ese generalmente los procesos de trabajo, es decir, difieren en que uno es un grupo independiente y el otro es un grupo público. Sí, sí. Entonces por ahí difieren en la producción, en las características de la producción. Bien. O sea, yo para el grupo público, o sea, la comedia, tengo una producción que está sostenida por la Secretaría de Cultura. Claro. En cambio, el grupo independiente está sostenido por nosotros. Claro, claro. Y con los aportes que hace el Instituto Nacional del Teatro. Sí. Que siempre llegan muy tarde. Sí, sí, nos pasa. Sí. Un año después que después. Sí, dejo rendir todo. Entonces, y también está, ¿sabes qué? La diferencia también está en el repertorio. Ajá. O sea, al tratarse de un elenco público, por ejemplo, el caso de la comedia, nosotros, nosotros trabajamos para un grupo, es decir, para un público. Es decir, yo pongo mucho cuidado en la selección del repertorio para la comedia, porque tenemos que conformar a dos tipos de público, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. A ese público que puede decodificar con mucha más facilidad los signos teatrales. Sí. Y hay otro público al que nosotros llegamos también, porque viajamos mucho al interior, vamos por los barrios, que por ahí no ha visto nunca teatro. Claro. Entonces, eso es lo difícil en la selección del repertorio y en el abordaje del trabajo. O sea, te doy estas diferencias para que veas cómo se trabaja en un lado y cómo se trabaja en otro. En cambio, por ahí en el grupo independiente, uno está por ahí direccionando, sabe a qué público se va a dirigir, ¿no? Sí. O sea, para mí es muy importante eso, saber cuando estoy por abordar un trabajo, saber a qué público, para qué público estoy trabajando. Bien. Para mí eso es muy importante. Sí. Y por otro lado, desde el punto de vista así de lo creativo, digamos, a mí me inspiran mucho el espacio. O sea, generalmente para las puestas parto del espacio, o sea, necesito saber dónde voy a estrenar la obra, dónde la voy a hacer, dónde la voy a poner en escena. Entonces, a partir de eso, se comienzan a generar elementos como la escenografía, la iluminación, el trabajo con los actores, toda la cuestión técnica empieza a estar sujeta al espacio en que voy a trabajar. Y también lo que de alguna manera quiero decir, ¿no? Sí. Así que es muy importante esa diferencia. Yo la tengo muy clarita, esa diferencia cuando abordo un trabajo con el grupo independiente que cuando la abordo con el elenco público. Por ejemplo, ahora yo con la comedia estoy ensayando recién los primeros pininos de la obra del Bum Bum. El Bum Bum, que es una obra de Manuel Chiesa, la obra teatral, porque la película es otra cosa, o sea, es una adaptación de un cuento de Carmen Agüero Vera. Manuel Chiesa escribió una obra eminentemente teatral, con todas las características teatrales. Entonces lo que yo voy a abordar un poco como homenaje a Manuel es esa, la obra teatral. Entonces, más o menos tengo definido el espacio, no va a ser acá, va a ser un poco al aire libre, en un patio. Y a partir de eso, bueno, estamos haciendo la propuesta
estética, digamos, ¿no? Y generalmente, y últimamente sobre todo, tiendo a las puestas despojadas. O sea, antes llenaba el escenario de elementos, de utilería mayor, utilería menor. En estos últimos tiempos me di cuenta que a veces no es necesario, que no me es necesaria tanta cosa para decir lo que quiero decir. Y por eso la mayor carga en el trabajo está puesta en los actores. Bien. O sea, yo creo que más que un puestista, soy un director de actores. Bien. Me encanta dirigir actores. Bien. Me gusta esa transformación que se va dando en los actores, y es maravilloso, ¿no? O sea, uno va viendo cómo en la medida en que van accionando como los personajes, se van transformando y van siendo otros. Y cuando por ahí el actor veo que es él, o sea, que está como volviendo a su máscara de todos los días, ahí es cuando se me enciende una alarma, se me prende una luz roja, y dije, no, hay que sacarlo de eso para que vuelva a eso que para mí es muy importante en el teatro, que es lo extracotidiano. Yo no creo que el teatro sea un reflejo de la vida, no creo eso. Creo que realmente el teatro es una representación de la vida, ¿no? Y que lo cotidiano no sirve allí en el escenario, porque no soy partidario para nada del realismo, y si bien abordo por ahí el realismo, pero es un realismo extrañado, siempre estoy buscando de darle una vuelta de tuerca para que no sea el realismo de la vida real, digamos, Claro, ¿no? sí. Que sea un realismo extrañado, como le llamo yo. Así que bueno, la mayor parte de mi esfuerzo en las puestas están puestas en el trabajo con el actor, y sin descuidar para nada los otros lenguajes, digamos, del teatro, como te decía antes, que son la luz, que para mí es fundamental el trabajo con la luz. Todo cuenta, todo ayuda a contar. La música, los efectos, el vestuario. Para mí el vestuario es muy importante porque también ayuda a contar la historia. Así que bueno, siempre estoy muy atento a todas esas cuestiones. Bueno, ¿qué más decirte? Con respecto al trabajo con el actor, no comienzo generalmente, yo hago un trabajo de investigación muy grande antes de empezar la puesta. Me gusta muchísimo investigar, abrir un poco lo que el autor me cuenta, ¿no? Ir más allá de lo que el autor me cuenta. ¿Por qué? Porque yo creo que el trabajo, digamos, del actor no es repetir lo que dice el texto, sino decir lo que el texto no dice. Y eso es lo difícil, ¿no? O sea, no me gustan los actores que repiten como loro los textos. Se los memorizan y los repiten. Sino tratamos de ahondar la cuestión y de que cuando dice, no sé, cerremos la puerta, que no sea solamente cerremos la puerta, que hay
una intención en eso, ¿no? Hay una intención, como una segunda intención, que es lo que para mí vale más que lo que dicen las palabras. Entonces ahí es cuando se va profundizando el trabajo, ¿no? O sea, cuando se está poniendo en signos lo que no dice y buscando el conflicto que hay a veces en los personajes entre lo que dice y lo que no dice. O sea, eso para mí es lo más interesante que tiene. Y expurgo muchísimo los textos, los destripo a los textos, ¿no? O sea, palabra por palabra voy viendo, no permito para nada que el actor diga textos que no entiende, que no sabe, que no sepa lo que dice, que no haya ese ahondamiento, digamos, en el texto. Para mí, a pesar de que he hecho trabajos en donde la palabra está un poco de lado, como el caso del Santuario, donde hay muy poquito texto, generalmente me gustan más, abordo más aquellos trabajos en donde el texto me atrapa, ¿no? Creo mucho en la palabra, pero no en la palabra, digamos, a flor de labios, sino, como te decía antes, esa palabra que ahonda, esa palabra que también es acción, que modifica al otro, y que lo va haciendo reaccionar. Y otra, yo soy muy stanislavskiano, o sea, vengo de una formación stanislavskiana, pero también creo mucho en la interrelación entre los actores. Insisto muchísimo sobre ese ida y vuelta que hay que tener en la actuación. Para eso trabajo muchísimo el contacto entre los actores y esa acción y reacción que debe ser, digamos, lo más cercana posible a la verdad, para que sea creíble sobre todo, ¿no? Bueno, eso fundamentalmente, pongo mucho el acento en el trabajo con los actores. Y bueno, no sé qué más decirte, o sea, creo que he pasado hace poco Me a encanta. baja por todo. Sí, yo le preguntaría también un poco, como para introducirnos en este tema, su trayectoria. Bueno. Primero acercamiento al teatro. Bueno, mira, yo en realidad, yo quería ser escritor, ¿no? Quería ser poeta. Y siempre deliraba de chico con ser poeta, ya escribía, yo creo que desde que aprendí a escribir a los 7 años, ya escribía poemitas y cositas así chiquitas. Y a medida que crecía, la escritura era como que se me iba haciendo carne. Y escribía cuentos y demás. Hasta que un buen día conocí a Manuel Chiesa, que fue creo que el teatro en La Rioja, hay un antes y un después de Manuel Chiesa. Conocí a Manuel Chiesa y Manuel Chiesa estaba haciendo unos espectáculos de café concert y necesitaba alguien que le ayude a escribir los textos, porque no tenía textos casi. Entonces me llamó y me dijo si le podía ayudar, él había escrito algunas cosas. Bueno, empezamos a trabajar juntos, hasta que después empecé a largarme solo y a escribir solo los textos. Y a partir de ese momento empecé a hacer dramaturgia, ¿no? Y con Manuel empecé a tener unos pequeños papeles en los sketches, esos que hacía, sketches cómicos y demás. Y a partir de ahí empezó mi carrera, digamos, como
como actor. Después estuve viviendo en Buenos Aires casi 10 años, de los años 60 en adelante. Y ahí empecé a estudiar con maestros de todo tipo, ¿no? O sea, yo siempre me río porque digo que tengo una formación totalmente ecléctica en el teatro. Eran momentos en que no había, digamos, no había institutos, no había escuelas, estaba nada más que el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, que era un colador, o sea, era imposible casi entrar al Conservatorio de Arte Dramático. No había más en todo el país, no había escuelas de teatro, no había dónde estudiar teatro, menos en La Rioja, no había dónde estudiar. Entonces, por eso siempre digo que mi formación es ecléctica, porque fui desde maestro, en que me decían que para llorar tenía que ponerme cebolla en las manos para pasármela en los ojos, pasando por la tortura de la memoria emotiva de Stanislavski, hasta llegar a todo el trabajo intensísimo que implica todo el método de Barba y demás. Así que bebí de todo, de absolutamente todo. Siempre digo que esa frase de Peter Brook, que una vez le preguntaron ¿qué le sirve al actor? Y él dijo de todo, hasta saltar para arriba. Sí. Entonces siempre me acuerdo de eso, o sea, creo que un actor realmente se debe interesar por todo. Entonces tengo una formación así totalmente de distintas fuentes, ¿no? Y bueno, de ahí volví a La Rioja más o menos en los años, al finales de los 80, y ya había tenido algunos trabajos en Buenos Aires como actor, y por problemas familiares me tuve que volver, y bueno, y empecé a actuar. Estuve casi 15 años en el Teatro Estable Municipal como actor y como codirector de Manuel Chiesa, hasta en el año 94 llamaron a concurso para director de la comedia. Me presenté, gané el concurso, y desde entonces, salvo algunos periodos muy cortos, de 4 años y demás, prácticamente hace 19 años que estoy dirigiendo la comedia. Creo que a la dirección también llegué por circunstancialmente, porque yo estaba, como te digo, como ayudante de dirección, como codirector de Chiesa, y cuando llaman a concurso, yo tenía ganas de presentarme, pero me tiraba un poco para atrás el hecho de los 15 años en el municipal. Esto era de la provincia. Entonces, dejar el elenco me costaba muchísimo. Y bueno, un día lo hablé con Manuel y me dice, mira, yo creo que es hora de que tomes vuelo, de que te largues a dirigir. Y bueno, a partir de ahí comencé ya con la experiencia que traía desde el municipal. Y a partir de entonces estoy más dedicado a la dirección, digamos, que a la actuación. De vez en cuando también, para despuntar el vicio, hacemos algo como actor. Pero yo te digo, o sea, como profesionalmente, digamos, creo que llevo cerca de 50 años trabajando en el teatro, profesionalmente, sin contar antes. Todo el trabajo breve. Claro, sí, sin contar antes actividades así vocacionales y demás. Pero fíjate que uno siempre hay signos, ¿no?, que te van marcando lo que te va a pasar en el futuro. Cuando estaba en la escuela primaria, siempre las docentes me encajaban las poesías de las fiestas patrias. A mí mucho no me gustaba, pero no sé por qué me encajaban las poesías de las fiestas patrias. Y hay un hecho que me marcó muchísimo, que no me lo olvido más. Fue el día de la escarapela. La docente
en esa época yo creo que las docentes eran mucho más creativas, porque tenían que hacer los puntos de fiesta, como le llamaban ellas, ¿no? Y preparaban cada cosa, interesante, era interesante. Mirá vos la visión teatral que tuvo la docente, porque debajo del me puso una camisa blanca, debajo del guardapolvo me llenó el pecho de escarapelas, tenía como 50 escarapelas, y arriba el guardapolvo que las cubría. Entonces yo decía el poema, delante de toda la escuela, decía el poema, y al final, para el final, el golpe de efecto, me desprendía el guardapolvo y aparecía el pecho con todas las escarapelas. No me olvido nunca del aplauso cerrado que fue eso. Fue una cosa impresionante. Y yo me quedé pensando después, dije, ¿qué es eso que me pasó? Porque tuve una conmoción tan fuerte, tan grande, que te digo, hasta hoy no me lo olvido más. No me lo olvido más. Y a partir de ahí es como que me quedó eso, ¿no? Esa cosa, esa comunicación tan intensa entre la actuación y el público, digamos, ¿no? Que no era un público fácil, porque los chicos, viste, vos decís un poema y están charlando y demás, y que de pronto, viste, se produjo un silencio tan grande y rompa ese aplauso y esa cosa, fue realmente impactante. Yo creo que eso me marcó mucho. Y después, en La Rioja no había teatro. O sea, ¿cuál era el teatro que veíamos en los años 50, 60? Era lo que venían con los circos de primera y segunda parte. En la primera parte hacían las destrezas y demás. En la segunda parte vos veías la obra del teatro. Eran obras todas de ambiente rural, ¿no? Sí. Por ejemplo, El puñal de los troveros, Juan Moreira, y después melodramas tremendos como El calvario de una madre, ¿viste? Y comedias, muchas comedias. Entonces, ese era el teatro que uno veía, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no me olvido nunca de haber visto buenísimos actores en su trabajo. Un tipo que lo veías hacer malabarismo en la primera parte y de pronto abordaba un personaje del Rosal de las Ruinas en el escenario, pues tenías la pista, ¿no es cierto? Estaban todas las sillas a la vuelta para toda la primera parte y todos cuando iba a empezar la obra, en la segunda parte, todos avanzamos con las sillas adelante para armar la platea donde estaba el escenario. Y ahí eso fue otro, digamos, clic que me hizo, el ver a esa gente transformarse de ese modo, ¿no? A veces no nos dejaban ir a la noche a las funciones, porque era tarde, y yo me escapaba a la siesta para ir a ver los ensayos. Y siempre cuento esta anécdota que es interesantísima, porque era un día de calor terrible, hacían 50 grados en La Rioja. Nos metíamos por abajo de la carpa y los actores estaban ahí ensayando con los libretos en la mano. O sea que un poco veía la cocina de eso que después se hacía a la noche. Me parecía interesantísimo. Y de pronto uno de ellos miraba hacia el techo de la carpa y hablaba de la luna, ¿no? Que le iba a traer la luna, su enamorada, era en verso, era en verso la obra. Y de pronto yo estaba tan metido en eso que decía en ese texto que miré y es como que me asusté un poco porque me hizo ver la luna. Yo vi la luna y me quedé duro porque dije, la pucha, esto es mágico. O sea, que un tipo a la siesta mire y con ese convencimiento me haga ver a mí la luna, realmente aquí hay algo. Eso también me quedó para siempre, ¿no? Me quedó para siempre. Y creo que en eso está, digamos, la magia, está
está la belleza y está el talento del actor. Así que, bueno, así resumido. Sí, me encanta. Son muchos años. No, pero todo esto justamente es lo que abordo yo en el trabajo, es que es la experiencia de estos grandes directores, en este caso usted, y ver cómo se va formando este camino de dirección, ¿no? Y cómo abordamos el proceso creativo a lo largo de la historia. Es muy interesante como para usted con estos aspectos, como por ejemplo el ver esta transformación en los intérpretes y ver cómo esta convicción del intérprete del circo que usted comenta, que Sí. le trajo toda esta cuestión Sí. y este mundo, bueno, justamente en eso se trata nuestro trabajo y ahí es donde queremos llegar, ver cómo se fueron formando estos directores, en este caso usted. Claro, sí, por eso te digo, o sea, yo no tengo una formación académica, ¿no? Tengo esa formación de hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, ¿no? Y de corregir y de decir, no, esto no va, y de seguir los procesos. Porque yo creo que el trabajo del director, muchos directores ponen la obra y se van, ¿no es cierto?, en el teatro comercial, no pasa mucho en todo tipo de teatro. Pero yo sigo la obra hasta el final. ¿Por qué? Porque me interesa ver las reacciones del público. Entonces uno va modificando la obra en la medida que va viendo las reacciones del público. Hay ciertas obras donde yo he sacado algunos momentos, porque veía que no le decían nada a la gente, no le decían nada al público, no aportaban nada tampoco para la obra. Entonces, bueno, saquemos esto, ¿no? Me pasa mucho con las obras para chicos, pues también abordamos mucho el teatro para la infancia, hacemos mucho teatro, porque en la comedia es un elenco que ya tiene también más de 55 años de existencia, así, ¿no? Claro. Seguidito, salvo en la época del proceso militar, que obviamente la borraron, pero ya en el 84, el 86 volvió otra vez. La desaparecieron en el 76 y volvió en el 86 nuevamente. O sea, ese solo periodo no estuvo y después fue continuadamente el trabajo. Entonces está muy insertada en la comunidad. Nosotros recibimos pedidos permanentemente, y sobre todo obras para la infancia, jardines de infantes, centros vecinales, es increíble. Ahora nos mantenemos funciones, por lo menos 2 o 3 por semana, para los jardines y demás. Y sigo el proceso de las obras infantiles también mucho, por los chicos. Entonces, cuando veo que algo realmente no pierde interés, bueno, lo sacamos, lo modificamos. O sea que vamos siguiendo la trayectoria de la obra. Es que eso es muy importante, si uno no puede hacer la obra y abandonarla. Tiene que seguirla para ver qué efecto, qué grado de comunicación se da o no se da, o qué momentos están débiles, para ir fortaleciéndolo en la propuesta. Así que bueno, como te decía, o sea, no tengo una formación académica, tengo una formación, además, yo leo muchísimo, o sea, creo que aprendí muchísimo, leyendo los procesos de trabajo de los grandes directores, leyendo muchísimo todo el aspecto teórico de las propuestas, ¿no? Yendo a charlas, conferencias, talleres, o sea, siempre estoy permanentemente aprendiendo. Y durante muchos años yo fui docente en el Instituto del Krusich. Y yo siempre digo que yo cursé en el Krusich la carrera de teatro, porque la tarea docente me enseñó muchísimo. Yo aprendí enseñando, porque me obligó a estudiar, me obligó
a estar muy atento a los procesos de aprendizaje y cómo yo iba extrayendo teoría, ¿no? O sea, de esa praxis que yo iba tratando de transmitir de acuerdo a mi experiencia, iba elaborando teoría que me sirvió muchísimo para mi tarea de director. Sí. Entonces yo estuve casi 20 y pico de años, ahí me jubilé de ahí. Claro. Y estoy tan, pero tan agradecido siempre porque yo creo que ahí aprendí más que en cualquier otro lado. Enseñando. O sea, enseñando aprendí. Entre comillas. Ahí es. Claro. Igual. Sí, es una interrelación muy grande. Y como te digo, toda esa praxis me dio elementos teóricos que me sirvieron para devolverlo después. Bien. Así que, ¿Y actualmente cuál es su visión del teatro? ¿Cómo? Actualmente. ¿Cuál es su visión del teatro? Mi visión Actualmente, sí. Con estos nuevos tiempos en los que ya vio que ya no hablamos de un género en específico, sino más bien ya hablamos de la hibridación, este juego con los lenguajes artísticos. Sí, yo creo mucho en eso, o sea, me gusta muchísimo. A tal punto que hay una cosa que me gusta mucho que es la danza, ¿no? Yo incluyo y el canto, a tal punto que cuando hago la selección de los actores, porque aquí en la comedia se ingresa por concurso de oposición y antecedente, siempre una de las preguntas es: ¿sabes cantar? ¿Sabes bailar? Porque creo que se ha cambiado el concepto del actor. Antes, ser actor implicaba manejar muy bien un texto solamente. Creo que hoy en día el actor tiene que ser más completo, al estilo yankee, como fueron los yankees siempre. Un actor yankee sabía cantar, bailar, actuar. Creo que eso es lo importante. Creo que un actor realmente en estos tiempos tiene que abrir un poco el panorama, tiene que aprender a cantar, si puede, o por lo menos defenderse cantando, tiene que manejarse en lo que podría ser una coreografía. Fíjate que yo trabajo con coreografía, soy muy coreográfico en mi puesta, me encanta coreografiar. La última obra, yo tenía en un espacio muy chico que manejar casi 10 actores, en un espacio chico. ¿Cómo hacer para que no se tapen? Para destacar y para que el ojo del espectador vaya al actor que yo quiero que vaya, ¿no? Yo quiero que entre los 10 te miren a vos, no a los otros 9. ¿Entendés? Entonces ahí entran a jugar los conocimientos coreográficos que vos podés tener, ¿no? Es re interesante, a mí eso me apasiona, me apasiona en las puestas, cuando se me crean esos problemas, que tengo mucha gente en un espacio reducido, ¿cómo hago para manejarlo? Y he llegado en obras de texto, ¿no? A hacer la puesta de movimientos a través de una coreografía. No me olvido nunca, hacíamos el Dandin de Molière, Jorge Dandin de Molière, y tenía la pareja de enamorado. Entonces tenían los textos y demás, pero no los veía estáticos, los veía duros, los veía sin gracia diciéndose los textos. Entonces un buen día se me ocurrió llevar música de Lully, un compositor francés, les puse la música, a ver, le digo, vamos a armar como una coreografía, a ver, tomarle la mano, hacían reverencias mientras decían los textos, girar alrededor de ella, girar alrededor de él, abrácense, sepárense. Bueno, armamos una coreografía primero. Después dije, bueno, ahora le saqué la música, repitamos esto. Ahora incorporemos los textos. Y quedó hermoso.
una de las mejores escenas de la obra. Sí. Bueno, ¿cómo? A partir de una coreografía. Entonces eso te va enriqueciendo el trabajo. Hace que no sea una cosa obvia. Yo detesto lo obvio. Yo cuando veo que hay algo obvio, no soporto en las puestas la obviedad. Sí. Es una cosa que me subleva. Entonces yo estoy muy atento a eso. Y además yo tengo una gran capacidad para que el teatro me aburra, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo en mis puestas veo que algo me está aburriendo, dije, pare, seguimos mañana. Claro. Claro, para ver qué pasa, qué está pasando, ¿no? Entonces se me enciende una luz roja enseguida, ¿viste? Está aburrido. Digo, no, chicos, está aburrido, dejemos, seguimos mañana, ¿eh? Entonces, es una búsqueda permanente, ¿no? Y eso, o sea, esa hibridización que se está dando hoy, me parece re interesante, cosa que no es nueva, Sí. ¿no? Totalmente. Ya se hacía, lo que pasa es que ahora es como ha cobrado mucha más fuerza. Lo que sí noto es que si hay una cuestión débil, digamos, en el Teatro de La Rioja hoy en día, es el tema de la dramaturgia. Sí. Hay muchos grupos, independientes sobre todo, que trabajan a partir de la improvisación, ¿no? Entonces, al hacer el montaje de esas improvisaciones, veo que hay cierta debilidad en ese esqueleto, digamos, que tiene que tener la obra, ¿no? Por momentos se cae, por momentos no resulta interesante. ¿Por qué? Porque también es muy importante que el director, sobre todo en ese tipo de trabajo, tenga conocimientos profundos de dramaturgia, ¿no? Yo veo esa debilidad. Y después, otra de las debilidades que noto en el Teatro de La Rioja es la formación de actores. O sea, se pone muchísimo el acento, bueno, claro, en el profesorado se pone el acento en la cuestión pedagógica, ¿cierto? En la universidad tal vez sea el tema de la investigación. O sea, es muy amplio todo. Y se descuida, no que se descuida, sino que no se pone mucho el acento en la actuación. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de los chicos que salen de la universidad y del profesorado van a actuar. Sí. Ahí se ven las debilidades. No hay formación actoral, no hay una escuela acá, un instituto que prepare actores, que forme actores. Entonces se ven las debilidades en la actuación. Entonces, claro, vos ves a un actor en una obra que viene de la improvisación, que es una propuesta que está más, digamos, centrada en el movimiento, que está excepcional. Pero pasalo, yo lo llamo, para hacer una obra de texto, y fracasa rotundamente. Porque no sabe manejar un texto, no le sabe dar matices, no es verosímil en lo que hace. Entonces, ahí hay una debilidad. Yo, por ejemplo, con mi estilo de trabajo, necesito actores que además de saber manejar su cuerpo y demás, sepan manejar un texto. Entonces, y ahí tengo graves problemas, gravísimos problemas. Entonces hay una debilidad muy grande ahí en la formación de los actores. Ahora, hay actores que se manejan solamente dentro de ese estilo de actuación, ¿no? En donde la palabra está subestimada. Sin embargo, las últimas propuestas teatrales en el mundo, y en este país también, han recuperado la palabra. Sí. No como en los años 50, en donde la obra te decía, ahora me voy a sentar, decía el actor y se senta. ¿Para qué lo decía si estaba la acción, ¿no es cierto? Pero ahora hay un tipo de dramaturgia
totalmente distinta, en donde hay como un escamoteo de textos para darle la posibilidad al actor y al director de crear en eso, ¿no? De crear sobre ese texto. No está todo dicho, a eso voy con los textos, no está todo dicho. Entonces, tengo que buscar qué signos agregarle a ese texto visualmente, porque el teatro esencialmente es mirada, Sí. es mirada. Entonces, no hay, digamos, un exceso de textos, sino que está mucho más balanceado. Pero hay una vuelta, a tal punto que hoy en día hay autores que vos los lees y decís, pero esto no es teatro, esto es un cuento. Y se está escribiendo así, se está escribiendo así. O sea, hay una vuelta en la palabra, pero de ese modo. ¿Para qué? Porque el autor, digamos el dramaturgo, le deja al actor o al director la posibilidad de buscar todas las acciones físicas y toda la interrelación y todo el trabajo, digamos, de mirada, le deja al director y al actor. Da la palabra, o sea, vos verás qué haces. La palabra es un elemento más, es un elemento más. Lo demás, ocupate vos. Yo hasta aquí llego. Yo te doy la palabra. Ahora te toca. Claro, vos hacés lo que tenés que hacer. Y además, como hay un escamoteo en el sentido que tienen los textos, entonces vos lo tenés que rellenar. Hay textos que los tenés que leer 4, 5, 6, 10 veces, porque notás que el tipo quiso decir algo que no es lo que está diciendo ahí. Entonces ahí está, digamos, ese trabajo para mí es maravilloso. O sea, a mí te digo, me enloquece expurgar los textos. Y cuando no entiendo algo, abrir, buscar, leer otra cosa, a lo mejor nada que ver por ahí, qué sé yo, está haciendo una obra como el Bumbum y voy a leer, no sé, un tratado médico. Claro. Pero siempre encontrás algo que te relacione con lo que estás haciendo. Siempre encontrás un aporte, que a lo mejor no lo vas a poner en la obra, pero te enriquece. Lo pones de otra manera, ¿no? Por ejemplo, ahora, el Bumbum transcurre, nosotros estamos haciendo en los años 40, 50 más o menos, transcurre en los llanos. Sí, está todo, los hacheros, todo el clima dado por el texto y demás. Pero qué interesante es que el actor sepa cómo vivía, cuál era la vida de un hachero en ese momento, en los llanos de La Rioja. No va a ser lo mismo la actuación que manejar el hacha y decir el texto, que saber que a ese tipo se enfermaba de los riñones, que la sed lo hacía tomar tantísima agua que después la vomitaba, que terminaban todos tuberculosos, que terminaban muertos de una enfermedad de los riñones, que esa plata que ganaban iban y la tenían que dejar en la cantina a cambio de mercadería y que a veces se la bebían por el alcohol. No va a ser lo mismo la actuación. Si el actor se llena de todas esas cosas y el director, si el actor no se ocupa, se las sabe transmitir, el actor no va a actuar de la misma manera. Va a ser otro, va a ser distinto. Va a ser distinto porque al estar achando, si empieza a sentir el dolor en los riñones, no va a echar del mismo modo. Es lo mismo que si uno está barriendo, uno barre de distintos modos. Si estoy apurado porque va a venir la visita y estoy escondiendo la basura bajo la alfombra, no barre del mismo modo que estoy tranquilo, escuchando música.
o no voy a barrer lo mismo que si estuviera enfermo. O sea, es todo un mundo, ¿no? Todo un mundo, y es un trabajo intenso, pero muy apasionante. O sea, cada vez a mí, te digo, siempre me dicen, ¿no te aburrís de hacer teatro? No, al revés, cada vez me apasiono más, cada vez me apasiono más, cada vez descubro más cosas, cada vez descubro más posibilidades de transmitir, tengo muchas más cosas para decir, porque la experiencia también te ayuda, indudablemente. Sí, totalmente. Así que bueno. Y sobre la trayectoria del grupo Macondo. Sí. Más o menos una breve... Sí, una breve reseña de Macondo. Sí, bueno, cuando se forma. Mira, Macondo, mira, Macondo en el año 82 lo creé. Porque yo estaba leyendo muy apasionado con la obra de Juan Rulfo, el mexicano, cuentista. Y había leído Macario, un cuento, de él que es prácticamente un monólogo, ¿no? Sí. Es un monólogo, está escrito en forma teatral. Yo decía, pero esto hay que hacerlo teatro, hay que hacerlo teatro. Entonces dije, lo voy a hacer yo, ¿no? Entonces, en ese momento yo trabajaba con Manuel en el municipal y le dije, no le voy a decir nada, Manuel, lo voy a hacer solito. Y yo me prestaba en el Museo Folclórico a la noche y me iba a ir al salón del fondo y empecé a hacer la puesta de Macario. Sí. Cuando estuvo la puesta hecha, un día le digo a Manuel, ¿tú sabes que estoy haciendo esto? Si no me dijiste, ¿por qué no me dijiste? Venía a ver, ya tenía la obra hecha. Ya estaba todo listo. Ya tenía la obra hecha. ¿Sabes por qué no te dije? Le digo, porque me quería probar a ver cómo era eso de autodirigirse, ¿no? Claro. En un momento que todavía no teníamos cámaras, nada para mirar, porque hoy en día si vos querés hacer eso te plantas una cámara y después te ves en tu casa a ver cómo está. No teníamos nada. Entonces le encantó. Le dije, sí, pero esto no va a ir por el municipio. Ahora voy a crear un grupo, se va a llamar Macondo. Pues en ese momento estaba muy, entusiasmado con todo lo que era el movimiento de García Márquez, todos los escritores latinoamericanos, ¿no? Así que bueno, y ahí nació Macondo. Y después empecé a hacer, hice un espectáculo sobre cuentos populares, sobre cuentos jocosos, riojanos. Y así empezó. Y después dejé durante varios años y el grupo quedó a cargo de Jorge Arduino. A partir durante los años 90, Jorge Arduino, que era un docente de Buenos Aires, que estuvo viviendo en La Rioja, él se hizo cargo de Macondo. Y él puso en escena varias obras, En Boca Cerrada, de Vadillo, hizo varias obras para chicos, hizo Esperando el Lunes, de Alsina, con el que ganamos una fiesta provincial, fuimos al Nacional de La Pampa. Bueno, hicimos muchas giras por Córdoba, Mendoza, San Juan. Y después Jorge Arduino lamentablemente fallece y bueno, dije no lo puedo abandonar al grupo, así que estoy haciendo una obra por año. Bueno, en el año de pandemia no pasó nada, pero la última que hicimos fue Palomines en su jugo, que fue una dramaturgia que hice yo, y ahora estamos poniendo una obra de Leonel Giacometto que se llama, es un monólogo que está basado en La Voz Humana de Jean Cocteau, La Voz Humana, que se llama Hay cosas que aún no te he dicho. Estoy trabajando con una actriz, con Baby Heredia, sí, que fue la misma con la que hice para la comedia Santa Eulalia. sí. Estoy trabajando con ella en ese mundo muy difícil, muy difícil el trabajo. Así que bueno, hace 2 o 3 meses que estamos guerreando con eso, peleando con eso. Bueno, eso va a ser, digamos, el último trabajo que voy a hacer
Macondo, ¿no? Con otra producción, tal vez encarando otro tipo de temática, ¿no? Dirigido a otro público. Así que bueno, esa es un poco la breve historia así del teatro independiente Macondo. Bien. Y bueno, como última pregunta, así como para cerrar un poco, ¿cómo definiría usted el proceso creativo que se lleva a cabo? ¿Cómo lo definiría usted para abordar una puesta escénica? ¿Y qué opina usted del concepto teatrista? ¿De qué? Del concepto teatrista. ¿Qué opino del concepto creativo? Sí, del proceso creativo. ¿Qué opina usted? Y bueno, mira, creo que de alguna manera todos tenemos, digamos, esa inclinación por lo creativo, o sea, todos siempre estamos creando algo. Llega un momento en que uno siente la necesidad, o sentimos la necesidad de acumular todas esas energías creativas en un proceso de trabajo, en un trabajo. Y ahí es donde tal vez surjan las vocaciones artísticas, ¿no? O sea, la necesidad de escribir, de pintar, de poner algo en escena, o hacer teatro. ¿Y cómo lo definiría? Y lo definiría como una forma de echar luz sobre muchas cuestiones que no están claras, ni para mí ni para los demás, ¿no? O sea, creo que es una necesidad de ahondar en muchos aspectos de la vida, del mundo, que no están claros y que por ahí son problemáticos y que consiste esencialmente en plantearse y en plantear preguntas. Bien. ¿Y qué opina usted? Sí, plantear preguntas. ¿Y qué opina usted sobre el concepto teatrista? ¿Qué opino sobre el concepto creativo? Del concepto teatrista de Dubati. Ah, vos decís, ¿qué opino? No te entiendo. Claro, primero era por un lado, ¿qué opinaba sobre el proceso creativo? Sí. Ese ya está. Sí, sí. Y ahora, ¿qué opina usted sobre el concepto teatrista? Un teatrista. Ah, teatrista. Sí. ¿Qué opino sobre el teatrista? Sí. Digamos. Y bueno, para mí el teatrista, yo le llamo teatrista al hombre o a la mujer que abordan todos los aspectos del teatro, ¿no? Todos los aspectos del teatro, la dramaturgia, todos los aspectos creativos del teatro, que van desde la dramaturgia, pasando por la dirección actoral, todo lo que sea la cuestión técnica, incluso llegando hasta la producción. Porque en lugares como el nuestro, por ejemplo, yo digo que yo he tenido que ejercitar absolutamente todas las tareas que tienen que ver con el teatro, porque he tenido que escribir, he tenido que dirigir, he tenido que enchufar un cable, he tenido que buscar sonido, he tenido que hacer publicidad, he tenido que poner plata en mi bolsillo para comprar vestuario. Entonces he pasado absolutamente por todos los procesos creativos. O sea, para mí un teatrista es ese. Un teatrista es el que está imbuido de todos los procesos que te llevan a lograr un hecho artístico. Bien, César. Eso sería todo por ahora. Como le digo, como estudiante de la universidad creo que es muy necesario a veces generar estos vínculos con estos grandes creadores, en este caso. ¿En qué año estás? Y ya en el proceso de tesis, cuarto. Ah, ya está. Ya está acá, sí. Así que estamos armando este proceso.
Estamos muy agradecidos por su tiempo. No, por favor. De hecho, creo que es hermoso poder rescatar todos estos pensamientos, todas estas ideas. Y nada, desde ya decirle muchísimas gracias. No, por favor. Y para nosotros es un lujo tenerlo en nuestro trabajo. No, por favor, a mí me encanta charlar. Me encantó charlar con ustedes, así que estoy a vuestra disposición cuando quieran. Me decías de Poder precisar por lo menos 4 ensayos. Bueno, para yo te voy para recién estamos sí. comenzando, digamos, Ajá. con el Bum Bum. Sí, Estamos sí. comenzando. Y después estoy haciendo otro trabajo Ajá. al mismo tiempo con la gente de la comedia, que lo estoy encarando por el lado de la comedia del arte. Sí, Que es sí. una cuestión que a mí me interesa muchísimo Sí. también. Sin llegar a ser la comedia del arte, porque Claro. de alguna manera eso implica un trabajo de años, ¿no? Sí. Pero sí tomar elementos de la comedia del arte, tomar elementos de lo que es el bufón, de lo que es el clown, ¿no? Amalgamar todo eso y ver qué sale. En eso, como fue el proceso de trabajo de Santuario, o sea, parto de cero. Bien. No sé qué va a pasar con eso. Estamos entrenando, Sí, estamos sí. entrenando corporalmente, ahora tengo de asistente de dirección a Leonardo Arellano, Sí. que viene de la danza, Sí. así que él me está ayudando muchísimo con el trabajo corporal de los actores. O sea que estamos haciendo toda una preparación previa, vamos a ver a dónde llegamos, Bien. ¿no? Porque, por ejemplo, con Santuario, yo empecé y no sabía qué iba a hacer. Empezamos de cero, empezamos jugando un poco, improvisando, y después se fue llenando de sentido todo eso hasta que se creó una pequeña historia, ¿no? Bueno, ese es el otro trabajo que estoy haciendo. Yo te voy a decir, nosotros ensayamos siempre a partir de las 21:30. Bien. Acá. Sí, sí. Te digo cuando crea conveniente que vengas Sí. a ensayar. Bueno, sí. Necesitamos ensayar. ¿Tenés tiempo para el trabajo o es ya? No, sí tengo tiempo. Me reviene bien que usted me muestre más inicios del proceso, porque Sí, sí. como le digo, es más que todo rescatar los procedimientos de usted, ver cómo usted Perfecto. se desenvuelve, por ejemplo, Perfecto. qué pautas da, Perfecto. la mirada que tiene el director, por ejemplo, en ciertos Sí. momentos. Eso vamos a rescatar nosotros Perfecto. en un fondo, Bueno, calladitos, bueno. mirando. Mira, yo creo que ya mañana yo sigo con el Bum Bum porque estoy haciendo un día sí, un día no, Claro. porque estoy haciendo otro trabajo, pero ahora me parece que me voy a abocar al Bum Bum porque ya tengo casi fecha de estreno, que va a ser la Claro. feria del libro, entonces me tengo que apurar un poco. Sí. Entonces yo te aviso para que te des una vuelta. Bueno, muchísimas gracias, César. No, así por que nada, por nada. desde ya bastante agradecido. ¿Cómo es tu nombre? Juan Manuel. ¿Cómo? Juan Manuel. Te digo, yo sigo.